Buenos días. El día de hoy me acompaña Mauricio Sandoval, el cual estudia finanzas. Me acompaña también Arturo José Castrejón, que estudia ingeniería mecánica. Y me acompaña Jonathan Cid, que estudia ingeniería industrial. Hoy vamos a analizar los problemas que se encuentran en México en el ámbito del tránsito. Esto habla acerca de cómo México se ha convertido en uno de los países más congestionados del mundo. Y de acuerdo con los estudios que se han realizado previamente, vamos a localizar estos estudios dentro del ámbito social, cultural y enfocándonos más dentro de lo que es la tecnología y la infraestructura. Entonces, de esta manera, mis compañeros que me rodean van a comenzar a exponer acerca de estos dichos temas. Primero, más que nada, quisiera dar la bienvenida a Mauricio Sandoval. Buenos días, André, buenos días, compañeros. Quiero empezar a comentar que la Ciudad de México ocupa el segundo lugar en el ranking mundial en cuanto a tráfico, más pesado en congestionamiento, y solo estamos por encima de Estambul con un 55% de congestionamiento. Esto por unas cifras publicadas en el artículo de Forbes en el 2015. Pero ¿por qué se genera este congestionamiento? ¿Cuáles son las causas? ¿Es la falta de infraestructura? ¿Es la falta de cultura vial? ¿O la falta de tecnología en el aspecto de tránsito? Quiero enfocarme en la falta de cultura vial, que si lo vemos de la manera antropológica, la cultura vial es la forma de moverse, es la forma de pensar, vivir y moverse en un espacio delimitado dentro de una sociedad. Por lo que si decimos que la falta de cultura es un término erróneo, porque la cultura vial está ahí, no es ni más ni menos, está ahí, pero lo que falta es modelarla, lo que es lo que no se ha hecho en México. ¿Cómo se piensa modelar esta cultura vial? Bueno, aquí quiero expresar mi primera propuesta, mi propuesta, que sería el implementar normas, leyes y consecuencias que en realidad se lleven a cabo. No que solamente estén en un papel y se queden ahí, sino que se apliquen en la vida diaria de los mexicanos. Aquí quiero citar a la teoría de Theodor Skinner, que se basa en el condicionamiento operante. Esto consiste en que debe de haber ciertos estímulos, en realidad negativos, para que el mexicano vaya viendo por dónde tiene que ir, cuáles son las medidas necesarias y señalamientos que tiene que ir siguiendo para una manera más eficaz de moverse. Y esto puede disminuir el congestionamiento. ¿En qué me refiero a leyes? ¿Por qué leyes? Porque en otros países como en Estados Unidos, lo voy a comparar ahorita con Estados Unidos, voy a usar un ejemplo fácil, que es la expedición de licencias. En México, para expedir una licencia, necesitas ir a la oficina, pagas tu permiso, haces un examen teórico en el cual te dan 10 preguntitas, las cuales ya estudiaste porque te dan un librito antes de pasar, entonces no hay forma de reprobarlo y ya sales feliz con tu licencia. Mientras que en Estados Unidos, para expedir una licencia, necesitas leer el manual de manejo. Después tienes que pasar un examen teórico y después hacer un examen de manejo práctico en el cual se incluyen habilidades de manejo y de estacionamiento. Y por último, pasar un examen de vista. Un examen que a lo mejor parece de más, pero si no ves, ¿cómo vas a manejar? Si necesitas lentes, ellos te determinan si necesitas lentes, aparece dentro de la licencia y esto permite que un oficial al parar a alguien y vea que no estás usando lentes mientras debes de usar lentes, te puede infraccionar además de lo que ya te va a infraccionar. Y la manera en que te infraccionan es clara, concisa. Llegan, te dicen cuánto necesitas pagar y te quitan tus puntos de la licencia. Y si los quieres recuperar, tienes que ir a unas clases, tienes que ir otra vez a la escuela de manejo a tomar clases. Entonces, lo que quiero aquí expresar es que las normas y consecuencias son importantes para este modelaje o para moldear la cultura vial del mexicano. Quiero también
basarme en la teoría kantiana, en la teoría kantiana de la responsabilidad, en el principio de la responsabilidad, porque el mexicano tiene que hacerse consciente y responsable de no solo de su persona, sino de la sociedad entera. Ahorita se está implementando la iniciativa y ya se aprobó la iniciativa de quitar los topes en la Ciudad de México, se van a quitar alrededor de 30,000 topes en la Ciudad de México, pero ¿cómo queremos que el mexicano respete los señalamientos y sirva este principio, sirva esta iniciativa si a lo mejor ven la señal de alto y no se paran? Entonces se tiene que atacar el problema desde antes. Por ejemplo, empezar con las escuelas de manejo, por lo menos realizar un examen de manejo para que se esté consciente de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que transitar. De esta manera se puede conseguir que pueda disminuir el congestionamiento, ya aunado a otras medidas de infraestructura y de tecnología, pero la cultura vial siento que es la raíz de este gran problema. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. A continuación, José Castrejón, por favor, su punto. Buenos días, queridos compañeros. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de comentar mi compañero Mauricio. La cultura vial, la educación vial en México cultura existe, como bien señaló, pero es deficiente en el sentido de que no cumple con la característica básica que debe de tener, que es precisamente el respeto hacia los demás. Por otro lado, la educación vial sí es prácticamente inexistente en nuestro país, por lo que esto es una grave problemática, pero también lo es precisamente la falta de tecnología, incluso muy básica, a la hora de manejar el congestionamiento vehicular. ¿A qué me refiero con muy básica? En un artículo publicado por el Universal en 2013, febrero, se entrevistó a un taxista, en el cual señaló de manera muy concreta una gran problemática: la falta de sincronización en los semáforos. ¿Qué quiere decir? En muchos países se implementa, incluso en México, a lo largo de la avenida de Vallejo, está, entre comillas, la herramienta conocida como ola verde. ¿A qué se refiere? Que en un momento estás parado en el semáforo rojo, cuando cambia a verde, empiezas a avanzar, pero el siguiente sigue en rojo, hasta pasar unos segundos cuando se estima que el usuario promedio, respetando los límites de velocidad, llegó al siguiente semáforo, cambia el color a verde para que pueda conseguir una ola sucesiva de semáforos verdes y no se produzca este congestionamiento. Sin embargo, como lo bien lo señala el taxista, en la Ciudad de México estos semáforos están completamente desincronizados, no tienen el mantenimiento correcto y esto genera un caos vehicular enorme, sin precedentes. Esto me refiero con tecnología básica. ¿Cómo esta pequeña falta de atención al detalle, que es precisamente semáforos, sí están ahí, pero no están cumpliendo lo que deben de su funcionamiento principal, que si bien es cuidar la seguridad de las peatones y evitar colisiones, también es mantener un flujo activo en el tránsito vehicular. Ahora bien, esta tecnología, como ya señalé, es muy básica. ¿Qué otras tecnologías podría llegar a implementar México de manera eficiente en el contexto cultural, precisamente de la mano con la educación vial en México y también en el contexto económico? Porque hay tecnologías muy lejos de nuestro alcance. Por ejemplo, en París lleva 25 años con una línea de metro completamente autónoma. ¿Esto qué quiere decir? No tiene conductor. Esta se maneja en base a algoritmos de manera correcta para hacer eficientes los traslados y que no se desperdicie tiempo excesivo. Los intervalos son muy breves y de esta manera se genera una eficiencia del 50%. Se puede transportar a más gente en el mismo lapso de tiempo. De igual forma, si en algún momento hay un evento importante en la ciudad que requiere se exige más demanda en el servicio, se puede con un simple botón activar otros vagones en lugares estratégicos para evitar precisamente este congestionamiento tan típico que vemos en todas las estaciones de la Ciudad de México. La tecnología, claro está, tal vez no fuera a nuestro alcance, hablando de una manera tecnológica, pero no serviría en nada implementada aquí en nuestro país en este momento con la educación vial que se tiene. ¿Por qué? Porque en México todos quieren entrar y salir al mismo tiempo del vagón. Esto reduce enormemente la eficiencia. A cambio, en otros países, como por ejemplo en Japón, se hacen filas en donde primero la gente sale y luego la gente que desea abordar entra.
Esto es una parte muy, muy importante. Así que, de igual forma, las tecnologías que se tienen que implementar tienen que ser, primero, ahorita básicas, pero esto no quiere decir que sean poco eficientes o que no vayan a marcar una diferencia. Sincronizando los semáforos no requiere nada de inversión, simplemente administración correcta y se produciría un cambio enorme. ¿Qué otras tecnologías se podrían implementar? Pues bien, ya hemos visto que recientemente con el nuevo reglamento de tránsito se establecieron cámaras para vigilar los límites de velocidad, ¿no? Que no fueran violados por parte de los conductores. No entraremos en temas de qué tan honestos han sido estos sistemas, pero esa tecnología podría mejor ser implementada para un monitoreo constante del tráfico, como se hace en algunas ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, donde con medio de cámaras, precisamente sensores, se analiza qué tanto flujo vehicular hay en carreteras o calles e incluso no tan principales, y esta información se la muestran a los conductores por medio de señalamientos digitales en donde dice vas a tardar tanto tiempo en este tramo, hay un choque adelante, pasa por este carril. Esta clase de información de prevención, hacerle conocer al conductor antes de llegar a la zona de congestionamiento, podría cambiar enormemente la situación. Igual esta tecnología podría aplicarse, es una propuesta muy interesante, a los semáforos para que no estén programados de una manera muy estricta de 20 segundos verde, 15 segundos rojo, por ejemplo, sino que sean dinámicos y estén en función de qué tanto tránsito está circulando en las calles. Si ven que el tráfico ya está llegando hasta la siguiente intersección, este semáforo tiene que cambiar. Si se mantiene en rojo, esa intersección va a ser un caos y va a ser un círculo vicioso. De igual forma, hay algo muy interesante que se conoce como el tráfico fantasma, que es un fenómeno muy, muy peculiar. Todo el mundo lo ha pasado. Va manejando, está el tráfico y seguro se pregunta, hay un choque al frente, algo pasó y pasas del tráfico y no hay nada. No había absolutamente nada, solo ibas lento y de repente de la nada avanzaste rápido. ¿A qué se debe esto? Bueno, precisamente, supongamos que viene en un carril, para simplificarlo, van los carros normales, transitando de manera cotidiana, y por alguna razón se cruza la gallina el camino, por así decirlo, un conductor se frena tantito y avanza, pero el siguiente, por el tiempo de reacción humano, y precisamente tal vez estaba distraído, frena un poquito más fuerte. Entonces lo que produce es como una onda que se va grabando cada vez. El de atrás va a frenar más y más y más y más hasta que va a llegar el momento en que un carro va a ser alto total, y ya de ahí es lo que se conoce el tráfico fantasma. Precisamente no hay nada tapando el flujo. Sin embargo, este constante freno producido por los humanos es lo que produce este congestionamiento vehicular. Esto va muy de la mano con precisamente mejorar los funcionamientos de las escuelas de manejo y precisamente en las instancias que otorgan las licencias. Es una cuestión básica de mantener la distancia mínima y no estar presionándole al frente, porque si se frena, tú te vas a frenar de manera drástica, excesiva, y vas a producir un tráfico que tú no lo vas a sentir, no lo vas a ver, pero precisamente atrás se va a producir como una onda, un efecto dominó que va a ir creciendo de manera importante. Así que una de las propuestas todavía es muy lejana a nuestro país, pero es lo que deberíamos aspirar a llegar. Se habla precisamente de carros interconectados o los carros autónomos. Estos son precisamente más tecnológicos y reducen el margen de error que tiene el humano. Por ejemplo, no solo reducirían la probabilidad de accidentes, lo cual ya se ha comprobado, y hay carros autónomos por parte de Google, por parte de la compañía Tesla, circulando en Estados Unidos, y se ha comprobado que reducen en un enorme porcentaje el riesgo de colisiones. Pero no solo esto, precisamente estos carros podrían desplazarse entre ellos a una distancia constante y velocidad constante. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente si uno se frena, el carro de atrás no va a frenar excesivamente como lo hacemos los humanos y no va a producir este efecto de tráfico fantasma. Esta es una tecnología así bien un poco lejana, pero en realidad no lo es tanto, y estoy convencido de que en México podría llegarse a implementar, pero para llegar primero a ese punto hay que empezar por lo básico, que es precisamente los semáforos, sincronizarlos de manera correcta, añadirle una tecnología nueva como es precisamente esto de que sean dinámicos su tiempo, sus intervalos, y esto podrá generar un cambio que no se pueden imaginar. Con una acción tan sencilla, el cambio sería enorme. No requiere casi nada de inversión, la tecnología ya está, se está usando para otras cosas, pero ahí está. Solo un nuevo rediseño, una nueva reimplementación podría tener un cambio enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, José.
Por último, quisiéramos que tú, Jonathan, presentaras tu propuesta acerca de este tema. Claro que sí, muchas gracias Andrei, y buenos días compañeros. Bueno, yo quiero hablar de algo que complementa lo que han dicho mis compañeros y que no se puede omitir cuando se habla de vialidad en México. Esto es el transporte público. ¿Por qué es tan importante el transporte público cuando se habla de vialidad? Bueno, porque este tipo de transporte representa el 78.5% de todos los viajes que se realizan diariamente en el área metropolitana. Esto de acuerdo a una encuesta que se realizó por el INEGI en el 2007. Pero también el transporte público presenta unas problemáticas muy importantes en la ciudad. Primero que nada, la infraestructura de la ciudad. Durante las últimas décadas, la infraestructura de la ciudad se ha basado para eficientizar el transporte del automóvil particular, por lo cual la implementación de un transporte público como el metro, el metrobús y demás se vuelve un poco complicado. También tenemos que considerar la enorme población que habita en la ciudad y la cual únicamente está aumentando y aumentando año con año. Además de que la mayor parte de la gente usa el transporte a la misma hora, lo cual genera las horas pico, donde el caos vehicular es todavía mayor. Y el otro punto que quiero mencionar de la problemática del transporte público es la falta de información actualizada, ya que de acuerdo a lo que dice Gabriela Alarcón, directora de Investigación en Desarrollo Urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad, desde el 2007 no se ha realizado otro estudio de origen-destino, otra encuesta que realizó en ese año el INEGI. De hecho, por eso la cifra que mencioné fue de ese año, porque ese es el estudio más reciente que se tiene. Tomando en cuenta este mismo estudio, me gustaría mencionar que el transporte público más común que se usa es el microbús, el cual representa el 44.5% de todo el transporte en la ciudad. Ahora bien, el microbús es el transporte más usado, pero también es uno de los más deficientes. Primero que nada, porque este se administra con concesiones individuales. ¿Qué significa esto? Esto significa que una persona solicita al gobierno el permiso para poder manejar uno de estos transportes. Sin embargo, las ganancias que tienen los microbuseros son las que ellos generan en su ruta, lo que significa que tienen un incentivo económico perverso. Esto quiere decir que las personas intentan ganar la mayor cantidad de dinero posible y no se enfocan tanto en tener un servicio de calidad y eficiente. Esto va desde que cuando dos microbuses están en la misma ruta, compiten para llegar primero a la estación y recoger a las personas. También a veces los microbuses no salen de su estación hasta que están completamente llenos y hasta sobresaturados para tener una mayor ganancia. No solo esto, sino que también a veces dejan de funcionar en horas que no son horas pico para que tengan mayor ganancia, e incluso hasta a veces son muy inseguros estos transportes también por la gran cantidad de gente que transita en ellos. Otro problema que presentan los microbuses es que en junio de este año se encontró que habían circulando en el Estado de México 502 microbuses con concesiones falsas. Esto significa que están funcionando pero no están registrados ante el gobierno, lo cual hace todavía más difícil poder hacerlos eficiente y controlar todo el transporte, que en vez de trabajar como una sola red en toda la ciudad, trabajan como cada ruta haciendo lo que ellos quieren para tener la mayor ganancia. Ahora, otro aspecto importante es el transporte multimodal en México. La verdad casi no hay mucha infraestructura para esto, ya que, por ejemplo, en las estaciones donde se cambian de transporte de diferentes modos, las estaciones en primera son un caos por lo mismo de que los transportes se esperan a estar completamente llenos y no respetan los horarios. De hecho, no existen los horarios para las salidas y llegadas fijos a los lugares. También porque en este tipo de lugares hay muchos vendedores ambulantes y todo esto crea un caos que al mismo tiempo atrae más inseguridad a este tipo de lugares. De hecho, un estudio realizado por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública indica que en el Estado de México el 17% de los usuarios que hacen, lo cual hace que si quieres transportarte entre varios de estos métodos tengas que andar pagando diferentes veces el pasaje o que tengas que tener el prepago de cada uno.
Esto eficientizaría mucho no solo el tiempo en el que te subes al transporte, sino que también lo haría más seguro a no tener que llevar todo tu dinero en efectivo para el transporte. De hecho, si vemos lo que están haciendo los demás países del mundo, podemos ver que ellos sí cuentan con un sistema de prepago que funciona en los diferentes medios de transporte público. Por ejemplo, en Hong Kong tenemos el sistema Octopus, el cual además de funcionar como un sistema de prepago para todos los medios de transporte público, también funciona como un monedero electrónico, lo cual ayudaría bastante también aquí en México a la mayoría de las personas y al tránsito vehicular. Otra cosa que sería muy interesante implementar aquí en México como una propuesta sería un sistema, una institución que regule el transporte público en el área metropolitana como tal, ya que ahorita la Ciudad de México tiene su propia administración y el Estado de México tiene otra, pero como la Ciudad de México, aparte de todo el área metropolitana, aparte de toda la Ciudad de México, involucra 62 municipios del Estado de México y de Hidalgo, pues sería interesante que hubiera una institución que lograra que todos estos gobiernos de los municipios y de la ciudad trabajaran juntos para lograr que se cree una red eficiente que solamente se administre por una entidad y así poder dar a la población un mejor servicio. Y finalmente me gustaría mencionar que el Metrobús es uno de los métodos más eficientes de transporte público que se usa en la ciudad. Sin embargo, es uno de los menos usados también, con solamente el 0.3% de la población moviéndose en este tipo de transporte. Ahora, ¿por qué el Metrobús es más eficiente que el microbús y demás? Porque las concesiones que se dan al Metrobús son por líneas, no individuales. Esto significa que a los conductores de este medio de transporte les pagan por kilómetros recorrido. Esto evita que se cree el caos que se crea en los microbuses y además pues los traen más monitoreados y así ya evitan toda la corrupción que existe en los microbuses. De la mano con esto, el mes pasado estudiantes del Poli acaban de anunciar la creación de un sistema que puede monitorear cualquier medio de transporte público terrestre, desde la cantidad de personas que se suben a él, la cantidad de paradas que realiza, y si se logra implementar este método junto al sistema que se usa en el Metrobús al microbús, que es el medio de transporte público más usado, podría lograrse que el transporte público en México sea mucho más eficiente y seguro. Muchas gracias, André, eso sería todo. Muchas gracias a ti. Ahora bien, quisiéramos pasar a las conclusiones de estas dichas personas que acaban de presentar sus propuestas. Mauricio, no sé si gustarías comenzar. Sí, yo voy rápido, pero me gustaría decir que la combinación de estos tres aspectos, la combinación de la cultura vial, aunado a la tecnología y de la mano con el transporte público, pueden lograr que el congestionamiento disminuya, pero para eso las autoridades tienen que hacer énfasis en cada uno de los aspectos y empezar desde las raíces, aspirar a disminuir el congestionamiento o aspirar al mejor desarrollo de la vialidad aquí en México. Gracias. Gracias a ti. José. Estoy completamente de acuerdo con Mauricio. Estos tres elementos que hemos dicho, que es precisamente cultura, educación vial, tecnología y logística, una administración correcta y eficiente, no son nada de manera individual, tienen que ser trabajados en conjunto, pero de igual forma el congestionamiento vehicular, la gran problemática que se vive en la ciudad, es un derivado de uno mucho mayor, que es precisamente la corrupción en el gobierno, la desviación de recursos, toda esta cuestión. Entonces tenemos que empezar desde abajo, poco a poco, pero trabajando así en conjunto. La tecnología no va a servir de nada si no se respetan los señalamientos viales, no va a servir de nada haber quitado los topes si siguen violando los límites de velocidad. Y de igual manera, toda esta tecnología no va a servir a implementar en los sistemas de transporte público si no se administran y se controlan de manera correcta. Gracias. Muchas gracias. Y por último, Jonathan. Claro, igual que como mencionaron mis compañeros, yo también opino que estos tres elementos deben trabajar en conjunto y de hecho es la única forma en la que pueden funcionar correctamente. Por ejemplo, lo que mencioné del sistema de prepago en el transporte público, pues al final de cuentas es un método, una implementación tecnológica
que ayudaría a hacer más eficiente este medio de transporte. También se podría decir que en cuanto a la educación vial, los conductores del transporte público también se les debería de pedir una mayor exigencia en cuanto a sacar los permisos para que estos manejen, como estaba mencionando Mauricio, que decía que para el transporte personal individual se debería implementar como una mayor exigencia, pues con mayor razón para los que conducen el transporte público. Entonces, pues todo esto va de la mano y es la única forma en la que se puede mejorar el servicio de transporte en la Ciudad de México. Excelente. Muchas gracias, Jonathan. Entonces, uno puede llegar a la conclusión de que a través de sus propuestas y a través de su análisis y su investigación realizada, que esto se puede concluir en 3 temas muy importantes. Primero, más que nada, es la educación vial. Esto es principal, ambos dentro de los conductores privados y dentro de los conductores dentro de las instituciones públicas. Ahora bien, esto también se podría manejar de manera de que al implementarse escuelas se puede crear una concientización mayor y una educación más formal para poder reducir esto. Por otra parte está la tecnología, que a través de una implementación correcta, a través de unos cambios muy simples, tales como la administración correcta de los semáforos, se puede realizar un cambio muy drástico dentro de toda esta cultura vial que existe y reducir la cantidad de tráfico que hay dentro de la ciudad metropolitana. Y por último, también, a través de la implementación del uso correcto, de la administración correcta y de la moderación de todo lo que son las vías públicas y dentro de ellas lo que es el transporte público, uno va a poder eficientar aún más todo este sistema que ya está implementado. Existe la infraestructura, existen los recursos y existen dichas como propuestas para mejorar todo esto. Pero hasta el día que esto se vuelva más eficiente, que los recursos vayan a la cultura y todos los recursos que hemos guardado hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, que sean manejados de manera correcta, no se va a poder realizar un cambio notable dentro de lo que es el tránsito y la cultura vial en México. Muchas gracias.